En Marcos capítulo 14, desde los versos 10 en adelante, vamos a estar leyendo. Voy a leer el texto de esta tarde. Lo leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Y dice así, Marcos 14, verso 10. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y donde él entre, digan al dueño de la mesa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, Padre, abre nuestro corazón. Necesitamos prestar atención a estas palabras. Entonces pedimos de que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre tu verdad aquí. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos como un contraste en lo que estos días representaron para Jesús, un tiempo difícil para él, y como una mujer que sabemos que es María, en un momento de profundo amor y de devoción hacia Jesús, unge al Señor con un perfume costoso. Pero hoy vemos un contraste con el domingo pasado, porque vemos una profunda como corrupción en el corazón de un hombre que como que aquí realmente muestra realmente cuáles son sus verdaderos colores, ¿no? Y es este hombre llamado Judas. Ahora, sobre Judas, es un personaje bastante como enigmático, su persona, lo que él hizo. Su nombre, Judas, es como una variante de Judá. Entonces, su nombre significa alabanza. Y lo que eso nos comunica un poco es que sus padres tenían cierta expectativa con Judas cuando él nació, ¿no? Su mamá, su papá, cuando le pusieron ese nombre, ellos pensaron en su hijo que sería de cierta manera, sería una especie de alabanza a Dios. Ahora, los años han pasado y Judas está muy lejos de serlo. También algo interesante es que a veces pensamos que Iscariote es su apellido, pero no es su apellido, es de donde él era. Iscariote quiere decir un nombre de Keirot, que es una ciudad, es una aldea, y es probablemente de esa zona donde vino Judas. Algo interesante es que de los apóstoles de Jesús es el único hombre que no es de Galilea. Eso debe haber generado sus cosas interesantes entre los apóstoles, como el único de afuera que no es de Galilea, bueno, era Judas. Juan 6 nos dice que el papá de Judas se llamaba Simón, y es todo lo que sabemos realmente sobre la familia o sobre el pasado de Judas. Ahora, lo que sí sabemos sobre él es que fue un hombre privilegiado, porque aquí Marcos nos dice, en el verso 10, que él era uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, eso es lo que quiere decir.
Eso quiere decir de que Judas fue elegido personalmente por Jesús. No sé qué tanto te gusta el fútbol, aquí hay varios hombres, pero es como si Alex Ferguson te eligiera para su equipo, ¿no? O si a lo mejor Josep Guardiola te eligiera para uno de sus equipos. O a lo mejor Carlo Ancelotti te eligiera para uno de sus equipos. No es lo mismo, pero ¿cómo se siente un jugador cuando una persona de esa envergadura te elige para ser parte de su equipo? Y es un poco una sombra de lo que Judas experimentó, de ser una persona elegida por Dios hecho hombre. Este hombre es uno de 12, el único hombre de entre estos 12 que pudo ver y participar de todo lo que Jesús hizo en su ministerio en la tierra. Judas, no tenemos por qué dudar que no, pero también como el resto de los apóstoles, también dejó todo por seguir a Jesús. Dejó su vida atrás, dejó su tierra atrás para seguir a este hombre. Judas escuchó todos los sermones de Jesús, absolutamente todos, los que conocemos y los que no conocemos. ¿Se acuerdan que Juan dice en su evangelio que muchas cosas de Jesús no están escritas? Si se escribieran todo lo que él dijo, no cabrían en ningún libro. Bueno, todas esas cosas que no sabemos que Jesús dijo, Judas también las oyó. Judas oyó cuando Jesús enseñó el sermón del monte, cuando Jesús habló de las bienaventuranzas. Judas escuchó el mensaje que creo que está conectado con su vida de la parábola del sembrador. Entonces, Judas fue privilegiado porque tuvo al mejor maestro que ha existido frente a él. Y él no leyó eso, él lo oyó con sus propios oídos. También Judas vio todos los milagros y cada milagro que Jesús hizo durante 3 años. Judas estaba ahí cuando Jesús calmó la tempestad del mar. Cuando Jesús iba dormido y calmó la tempestad. Cuando Jesús caminó en el mar y calmó la tempestad. Judas estaba ahí y vio todo eso. Judas estaba ahí cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Judas estaba ahí y vio a la hija de Jairo ser levantada. Y Judas definitivamente estaba ahí cuando vio a Lázaro ser resucitado por Jesús. Fue un hombre privilegiado. Judas conoció al Jesús público y también al Jesús privado. Judas comprobó que el Jesús que ven los demás es el mismo Jesús que se ve en lo privado. No hay diferencia en el Jesús público y el privado. Y Judas lo comprobó. Judas nunca pudo decir Jesús es un hipócrita. Él es afuera y no es así adentro. Siempre fue igual y Judas lo vio. Algo que me impresiona, Judas en un momento predicó el evangelio y Dios le dio poder para hacer milagros, como el resto de los apóstoles cuando los envió a predicar el evangelio. Entonces realmente él fue un hombre súper privilegiado. Es uno entre 12 en toda la historia de la humanidad que fue parte de este equipo. Ahora, pero había algo que se estaba como cocinando en su corazón. Y como yo estoy convencido y lo veo en la Biblia, las caídas de los hombres y mujeres no son cosas que ocurren de un día para otro. Es un proceso que ocurre en el corazón y en la mente de las personas. Y es lo que ha estado pasando en la vida de Judas. Él ha decidido, vemos aquí en el verso 10 y 11, entregar a Jesús, traicionarlo. Y él dice que el verso 10 que fue con los principales sacerdotes para básicamente, dice, entregarles a Jesús. Eso generó, vemos ahí, alegría por parte de los religiosos porque eso era lo que ellos andaban buscando, alguien que pudiese como que entregar al Señor. Pero algo que me llama mucho la atención es que es Judas el que va con los líderes, no son los líderes que vienen con Judas. O sea, Judas no es una víctima del sistema religioso, no es una víctima de los líderes religiosos. Judas está tomando la iniciativa en todo lo que él está haciendo. Es él el que va a buscarlos, es él el que va básicamente a negociar la entrega de Cristo. En Lucas 22:4, Lucas dice, y él fue y discutió, dice, con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Mateo dice algo que me llama mucho la atención. En Mateo 26:15 dice sobre Judas, dice, y él les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús?
Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Eso, ¿qué están dispuestos a darme? Suena como cuando vas a cambiar tus dólares. ¿A cuánto está el tipo de cambio hoy? ¿A cuánto está el tipo de cambio por entregar a Jesús hoy? Eso es lo que está diciendo Judas. Ni siquiera él pone una cifra. Él no sabe lo que tiene en las manos. Él no sabe. Judas va a entregar a Jesús por 1/3 de lo que ofreció María hace un par de días atrás. 1/3. Y él dice, ¿a cuánto está Jesús hoy? El cambio. Entonces hay serios problemas en Judas. No es un problema de aquí que él cayó recién aquí. Él viene procesando cosas en su mente, en su corazón, de cosas que no le cuadran con Jesús, que no está de acuerdo con Jesús, donde Jesús no cubre sus expectativas. Y hay algo que ha hecho que esto detalle y que lo voy a mencionar un poco más adelante. Entonces, ahí lo dejamos por ahora. En el verso 12, en adelante hasta el 16, vemos que es la preparación para la Pascua. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Entonces, como buen judío, un buen devoto judío, Jesús y sus discípulos están precisamente en Jerusalén porque la Pascua se va a celebrar. Y esta fiesta y esta celebración tan importante para el pueblo judío, donde ellos recordaban la fidelidad de Dios al sacarlos de la tierra de Egipto, al sacarlos de la esclavitud. De las cosas que los judíos tenían que hacer en esta fiesta era básicamente sacrificar un cordero pascual. El cordero pascual era elegido el día número 10 del mes de Nisán. El mes de Nisán es entre marzo y abril. El día 10 del calendario del mes de Nisán, ellos elegían un cordero. Y durante 4 días ellos lo tenían que observar y ver que no tuviesen ninguna mancha, nada como que pudiese como que descalificar al cordero. Después, en el día 14, el cordero era sacrificado. Y durante esa cena, esa celebración, ellos también comían pan sin levadura y también comían hierbas amargas. Y cada una de esas cosas que ellos hacían durante la Pascua era un recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos y para ellos durante el Éxodo. El cordero les recordaba de que un cordero tuvo que morir para que los primogénitos no muriesen en Egipto. Cuando ellos sacrificaron ese cordero y se lo comían asado, pero la sangre de ese cordero fue marcada o marcaron las puertas para que los primogénitos no muriesen como los egipcios. El pan sin levadura era un recordatorio de que no había tiempo para prepararse. Ese día Dios los iba a sacar y tenían que preparar pan sin levadura. No había tiempo para que la masa leudara. Y las hierbas amargas era un recordatorio de la amargura y el dolor y el sufrimiento que ellos experimentaron por la esclavitud en Egipto. Cada una de esas cosas Dios las dejó para que ellos nunca se olvidaran, un memorial de la fidelidad de Dios y de dónde Dios los rescató. Pero este aspecto del Cordero Pascual, que el día 10 era elegido y que el día 14 era sacrificado, lo vemos en la vida de Jesús. Juan el Bautista, cuando Jesús apareció, dijo, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y vimos durante estos últimos domingos, esta última semana de Jesús, de su ministerio público, cómo él básicamente fue examinado por los religiosos. Vinieron con Jesús y le hicieron una serie de cuestionamientos y preguntas, y a cada uno de los cuestionamientos y examinación a la cual Jesús fue expuesto, Jesús salió victorioso y fue magistral en sus respuestas. ¿Por qué? Porque este cordero estaba siendo examinado, lo que apuntaba la Pascua. Entonces Jesús dice, ok, vamos a celebrar la Pascua. Aquí habla de 2 discípulos que dicen, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde lo vamos a hacer? Marcos no nos da la información, pero cuando lees en el Evangelio de Lucas 22 se nos dice que estos 2 discípulos que van a buscar el lugar son Pedro y Juan. Es interesante porque solo ellos ahí van a conocer el lugar donde Jesús va a pasar
la Pascua. Judas no conocía el lugar, ninguno de los demás conocía el lugar. Jesús está asegurándose de que él tiene que pasar y celebrar la Pascua con sus discípulos. Judas ya anda buscando cómo y dónde entregar a Jesús, pero Judas no conoce todavía que la cena va a ser en ese lugar. Pedro va, Juan va y son enviados por Jesús. Y Jesús les da una pista. Van a ir hasta el lugar y van a encontrar un hombre que va cargando un cántaro de agua. Síganlo y donde él vaya, esa va a ser la casa donde vamos a comer. Tú dices, ¿cuántos hombres cargando un cántaro de agua? Para nosotros pensaríamos que muchos, pero no, nadie. Porque los cántaros de agua lo cargaban las mujeres en ese tiempo. Entonces, el único hombre que iba a cargar un cántaro de agua, ese es el hombre que tienen que seguir. Y los va a llevar a la casa donde está todo preparado y arreglado para que comamos la Pascua. Entonces, ellos hicieron como Jesús les pidió. Y eso es lo que hacen los discípulos de Jesús. Cuando el Señor pide algo, nosotros hacemos lo que nuestro Señor nos pide. Hay 4 verbos imperativos que creo que marcan este movimiento en la historia. Jesús le dice, vayan. Jesús le dice, síganlo. Jesús le dice, digan. Y también le dice finalmente, hagan. O como la Reina Valera dice, preparen. Son 4 verbos imperativos. Son 4 verbos que marcan la acción de esta historia. Y a todo eso los discípulos obedecen. Eso es lo que un siervo hace con su Señor. El Señor le dice algo y Él lo hace. Ahora, versos 17 al 21. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Sorpresa, ¿no? Sorpresa para ellos. Jesús lanzó una bomba ahí. Jesús previamente le ha dicho en varias ocasiones a sus discípulos de que le era necesario ir a Jerusalén y que en Jerusalén Él va a morir básicamente y va a resucitar. Jesús les dijo siempre cuál era el plan. Ahora, no siempre sus discípulos como que captaron eso, entendieron eso, pero aquí Jesús lanza una bomba, algo que ellos no esperaban. Y era que uno de ellos lo iba a traicionar. Uno de ustedes, dice, me va a entregar. Piensa un poco en eso, ¿no? No es Roma, no es un romano, tampoco es un fariseo, no es un líder religioso que va a hacer este trabajo, sino es un trabajo interno, es una traición. ¿Has sido traicionado alguna vez en tu vida? La traición, para que sea traición, tiene que ser de alguien cercano a ti. Tus enemigos no te traicionan. Son tus amigos los que te traicionan. La traición solo funciona en un contexto de cercanía, compañerismo y amistad. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Por eso es doloroso. Porque no es un extraño, no es una persona foránea, no es alguien externo, sino es alguien que es de dentro. Es un trabajo interno. Entonces, ¿cómo te sentiste tú las veces que te traicionaron? O sea, a veces decimos que esta historia pues la conocemos y a veces como que estamos familiarizados con lo que pasa y como que perdemos nuestra capacidad de asombro. Pero ¿qué pasa si esto fuese la historia y la leyéramos por primera vez? Tú dices, ¿cómo es posible que de alguien de adentro, de alguien que vio y escuchó y hizo todas estas cosas, pueda surgir una persona que sea un traidor de este tamaño, de estas dimensiones? A veces pensamos, ok, Jesús sabe toda la historia, sabe todo lo que va a pasar. Jesús está como que no le afecta esto. Pero Juan, el Evangelio de Juan 13, 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. Se angustió en espíritu. O sea, Jesús no estaba indiferente a lo que Judas iba a hacer. A Jesús le dolió eso. Cuando Judas viene y lo entrega con un beso, Jesús le dice, ¿a un amigo entregas así? O sea, Jesús lo vio como un amigo, no lo vio como un extraño. Entonces Jesús está profundamente conmovido por lo que Judas va a hacer. Está angustiado. Cuando ves los relatos paralelos de los otros evangelios de este momento,
vemos que realmente esta sorpresa fue como un shock para todos. Si tratásemos de un poco imaginarnos como un poco la configuración de la mesa a la cual Jesús está cenando la Pascua, básicamente es una mesa que tiene una forma de U, ¿no? Entonces, en primer lugar en la mesa estaba Juan el discípulo, después estaba Jesús, pero después de Jesús estaba Judas. Y ese lugar, a este lado del anfitrión, que en este caso es Jesús, era el lugar de más alto honor que tú le podías dar a un invitado. Y ese es el lugar que Jesús le dio a Judas, el lugar del invitado de honor. La mesa, probablemente al final de la mesa, al frente de Juan, está Pedro. Pedro es el último de la mesa. No está al lado, es el último. Y cuando ves los evangelios, dice que Pedro empezó como que a hacerle gestos a Jesús, a Juan, como que, hey, pregúntale, ¿no? Me imagino a Pedro con su barbota y sus cejas así como que haciéndole ojos. Queremos saber, ¿no? ¿Quién es? Entonces, ahí están estos discípulos sorprendidos, Pedro haciendo señas para que Jesús diga, y Jesús le dice, es uno de ustedes, es uno de los 12. Ok, no nos des tantas pistas, Jesús, solo hay 12 aquí. La reacción de ellos, su primera reacción, dice aquí que es tristeza. El verso 19, ellos comenzaron a entristecerse. Profunda tristeza. Están como que viendo que ya, como que le está cayendo el 20 de esto de que Jesús se va a ir. Si tú lees los relatos de Juan, por ejemplo, Juan abarca muchísimo material que está en algún momento aquí. Cuando Jesús les habla del Espíritu Santo, cuando Jesús les habla de que Él va a volver otra vez y los va a llevar con ellos. Entonces da una serie de cosas, preparándolos, y les dice, pues yo me voy a ir, pero voy a enviar al ayudador. Están como que procesando esta idea de que Jesús ya no va a estar, que va a haber otro en su lugar, pero esta es una bomba, que es alguien de adentro el que va a hacer el trabajo de entregarlo y de traicionarlo. Profunda tristeza. Y también gran incertidumbre. Porque lo que dicen después de que se entristecieron, dice, y comenzaban a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Qué significa eso? Que todos desconfiaron de sí mismos esa noche. Todos. Todos entendieron de que cada uno de ellos potencialmente eran capaces de entregar a Jesús. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Vemos que también Judas dijo, ¿acaso soy yo? Un actor. Los actores son buenos en las películas, no en la vida real. Entonces, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Creo que esto es bueno, es necesario siempre examinarnos a nosotros mismos. Creo que esta oportunidad o esta situación es una oportunidad que ellos tienen precisamente de eso, de examinarse a sí mismos. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuáles son las cosas que potencialmente puedo llegar a hacer? Si tú dijeses, no, yo no soy capaz de hacer algo así, estás en serios peligros. Si tú dices, no, yo jamás haría algo así, estás en serios peligros. La Biblia dice que el que cree estar firme guarda de no caer. Realmente los momentos más peligrosos no es cuando estamos débiles, es cuando nos creemos fuertes. Entonces ellos dicen, Señor, ¿soy yo? Creo que tenemos que prestar atención a las palabras de Pablo. Pablo, el apóstol, dice y escribe en 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba, dice, para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? Pablo nos anima a examinar nuestra vida y a ver
si realmente pasamos la prueba. De examinar nuestra fe, de examinar qué tipo de fe tenemos, si es una fe real o es una fe falsa. ¿Acaso soy yo? Creo que debiese ser una pregunta que debiésemos de hacernos. ¿Qué tipo de cosas soy capaz de hacer? ¿Soy capaz de hacer esto o no? Si pensamos de que no, tenemos que volvernos a replantear. Porque estos hombres que estuvieron con Jesús 3 años y medio, que vieron todo lo que Jesús hizo, que oyeron todo lo que Jesús enseñó, no dudaron por un segundo en ese momento de decir, a lo mejor soy yo. A lo mejor soy yo. Entonces es bueno preguntarle, Señor, hay cosas de mi vida que tú ves que yo no alcanzo a ver. Potencialmente hay cosas en mi corazón que yo sería capaz de hacer si no cuento con tu gracia, si no me rindo a ti. Incertidumbre. Ahora, ¿cuál es la realidad de esta situación? Jesús dice en el verso 21, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. La realidad de las cosas y la perspectiva que Jesús tiene claro, sí, duele, está angustiado, pero la realidad es que la muerte de Cristo es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese era siempre el plan de Dios. Estamos en una época de Navidad y recordamos que un día Dios se hizo hombre, la persona de Cristo, y que nació de una manera muy frágil. Dios se hizo vulnerable y se revistió de piel como tú y yo. Pero el pesebre apunta claramente a un lugar. El pesebre no es el fin en sí. El pesebre apunta hacia la cruz. Lo que estamos viendo, el propósito de Jesús era ese. Y dice, esto está escrito, esto va a suceder. O sea, dice, el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Es como una despedida. Es como él va a regresar donde él siempre estuvo. Él se va, él va a cumplir su misión, él va a cerrar la razón por la cual él vino. Eso estaba escrito. Pero aquí también vemos que también Judas tiene su responsabilidad. Porque dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. A veces no sé cuál sea tu opinión personal sobre Judas, pero hay muchas personas que ven a Judas como una víctima a veces de Dios. No, es que esto estaba escrito, esto iba a suceder, entonces Judas no pudo hacer nada al respecto, en lo absoluto. Aquí claramente Jesús dice, ay de aquel hombre, es responsabilidad de ese hombre es responsable por lo que está haciendo, ay de él, ay de lo que está haciendo. Esa es la realidad. Entonces, no es una víctima, Judas no fue una víctima del sistema religioso, no fue una víctima de los fariseos que se aprovecharon de él, no fue una víctima de Jesús, no fue una víctima de Dios. Él tomó la iniciativa, él está en pleno control de sus afectos, de sus deseos. Vemos que los evangelios nos dicen que Satanás puso en su corazón y que Satanás entró en él. Pero no quiere decir necesariamente que eso signifique que Judas estaba endemoniado, estaba temblando, ¿no? Sus ideas, cuando él decidió en su corazón rechazar a Jesús, rechazar la verdad del evangelio, fue tierra fértil para todas las ideas que Satanás quiso poner en él. Él no es una víctima. Incluso su traición estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Cuando ves, por ejemplo, el relato que hace Juan de este momento, en Juan 13, 18, Jesús ahí cita un salmo, cita el Salmo 41:9. Y el Salmo 41:9 dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, contra mí ha levantado su talón. Jesús está citando ese salmo porque ese salmo está hablando del rey David, de una traición que él vivió. Y Jesús está apoderando y le está dando el significado a ese salmo diciendo, así me siento yo. Estoy siendo traicionado no por un extraño, estoy siendo pisoteado, me están dando una patada,
No por un extraño, sino por un amigo, uno que comió conmigo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema con Judas? Judas fue un hombre que fue un discípulo por fuera, pero por dentro fue un adversario de Jesús. Fue un discípulo por fuera, pero un adversario por dentro de Jesús. En Juan 6:70, Jesús habla sobre Judas y dice, él es un diablo. No dice, él es el diablo, él es un diablo. Esa palabra quiere decir adversario. Entonces Jesús está diciendo, Judas siempre fue un adversario para mí. Me ve como su enemigo. Entonces, Judas es y representa a quienes aman las riquezas más de lo que aman a Jesús. Judas es y también representa a todos aquellos que aman las riquezas más de lo que aman a Jesús. Creo que todo lo que vimos la semana pasada, la historia que está previamente aquí en Marcos 14, de María rompiendo este perfume carísimo que equivalía al salario de un trabajador de un año. ¿Se acuerdan que Marcos nos dice que los discípulos estaban indignados, pero realmente el que estaba ahí guiando el grupo era Judas? ¿Te das cuenta de la influencia que tenía Judas? Lo que hacía Judas, hacían los demás. Judas empezó a quejarse y todos empezaron, sí, pues ya que Judas habló, pues vamos a hablar nosotros. Ese incidente creo que fue la gota que rebasó el vaso en la mente y en el corazón de Judas. Decir, ¿cómo esta mujer puede botar esto tan valioso y dárselo así a Jesús de una manera absurda en su mente? Su careta fue, esto se lo vamos a dar a los pobres, pero él no quería eso para los pobres. Él quería eso para él. Entonces, si te fijas, mira, sube con tu mirada. Capítulo 14, verso 10. Después de que está la historia de María, dice, entonces Judas Iscariote está conectado. Esa palabra entonces es una palabra conectora. Entonces Judas está viendo eso y está viendo que Jesús acepta eso y que está de acuerdo en que tal cantidad de perfume básicamente se derroche, y él sale indignado. Y lo primero que va a hacer es va a hablar finalmente con estos hombres y así a ver cuánto me dan por Jesús. Judas no soportó que se perdieran 300 denarios. No lo soportó porque él amaba eso más que lo que amaba a Jesús. Ese es su problema. Ese es el problema con el corazón de Judas. Y él representa a los que tienen ese problema, a los que tenemos ese problema. La adoración de María con el perfume fue lo que dijo Judas, hasta aquí nada más, con Jesús. Judas cambió a Jesús, como dije hace un rato, por 1/3 de lo que valía ese perfume. Así de valioso era Jesús para Judas. Pero ¿cómo llegó Judas ahí? ¿Cómo llega a nuestro corazón a un momento así? No llega de un día para otro. Es un proceso donde en nuestra mente hay ciertas cosas que no queremos resolver con Jesús. Hay ciertas cosas que no nos parecen de Jesús, que no nos gustan. Y ya empezamos a ver a Jesús como nuestro adversario. Es peligroso estar ahí. Mira lo que Santiago escribe en Santiago 1. Esta es la historia, es la radiografía de todo corazón que ha pecado, incluida la de Judas aquí. Santiago 1, verso 13 al 15, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Ok, Dios no está tentando a Judas. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, tampoco a Judas. Sino que cada uno, ¿ok? Este es un trabajo interno de cada uno. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o concupiscencia, como dice la Reina Valera, tus propios malos deseos. Verso 15, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado,
y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ok, Judas tenía una pasión más grande que Jesús. Había algo que él amaba más que Jesús y eso se llama dinero. Dinero. Judas andaba buscando algo más grande según él que Jesús. Él amaba más el dinero. ¿Qué andamos buscando tú y yo? Esa es la pregunta para hoy. ¿Qué andamos buscando tú y yo? Judas tenía ciertas expectativas sobre Jesús. Pero esas expectativas se rompieron cuando él vio lo que Jesús dijo con ese perfume. No, sí, lo puedes romper. ¿Qué tienes tú? Déjala. Ese día Judas dijo, ok, todo lo que yo venía pensando, ya. Lo acabo de confirmar. Jesús no vale la pena. ¿Cuáles son las expectativas que tú y yo tenemos sobre Jesús? ¿Dónde lo hemos puesto en nuestra vida? ¿Qué valor tiene? Entonces, el peligro es ese, porque aquí en esta historia, ok, no hay nadie como Judas, no va a haber nadie como Judas en la historia de la humanidad. Pero no queremos seguir esa ruta. Aquí hay un error, un peligro a evitar. No queremos engrosar la lista de personas que siguen el camino de Judas, que transan y que cambian a Jesús por algo que en la mente, o nuestra mente o nuestro corazón nosotros pensamos que es más importante, más valioso. Puntualmente aquí la Biblia y en la vida de Judas y en la vida de muchos hombres y mujeres de la Biblia, vemos que evidentemente y claramente el amor al dinero es un serio peligro. ¿Cuánta gente cambia a Jesús por eso, por dinero? Personas que tienen problemas con codicia. Es grave. Entonces, en Marcos 4, verso 18, un mensaje que Judas oyó. Dice Jesús, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, como Judas oyó la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Esta es una buena descripción de Judas, pero no solo de Judas. ¿Te das cuenta lo peligroso que puede ser? No el dinero, la Biblia no dice que el dinero o las riquezas son el problema. Es el amor a esas cosas. Dice que cuando estamos afanados, dice el verso 19, por las preocupaciones de esta vida, por la riqueza que es engañosa y los deseos de las otras cosas, cuando eso entra a nuestra vida, tenemos que tener cuidado porque eso tiene la capacidad de ahogar la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba ocurriendo hace rato ya en la vida y en la mente de Judas. Nada más en ese momento se presentó la oportunidad de algo que Judas ya venía masticando. Primera Timoteo 6, versos 9 al 11. Pablo escribe, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Dice, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, como Judas. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, como Judas. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Te das cuenta que este peligro, el mismo peligro que enfrentó Judas, es un peligro que tú y yo podemos enfrentar claramente? Me gusta cómo lo pone Pablo en Timoteo, porque no está hablando de que el problema son la gente que tiene dinero, sino la gente que quiere enriquecerse. A lo mejor somos pobres, pero lo único que pensamos es siempre en tener más. Esta advertencia va para ti también. No solamente es un peligro de la gente rica, es un peligro de cualquier ser humano que quiere a lo mejor tener más y constantemente tener más. Dices, ok, es peligroso.
¿Qué es lo que tenemos que hacer en cambio? Dice huir de esas cosas. ¿Huir hacia dónde? Hacia la justicia, dice la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Entonces, no sigamos el camino de Judas. No tenemos por qué. Pero ahí donde dices, ok, ¿qué significa Jesús para ti? ¿Es tu segunda mejor opción? Algo que me llamó mucho la atención, como ponía la frase, en el verso, fíjate el verso 11, cuando él acordó con los líderes religiosos, dice, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. O sea, si Jesús no es suficiente para mí, si yo ando buscando un momento oportuno para pecar contra Jesús, créeme, ese momento va a llegar a tu vida. El momento oportuno va a llegar. Si Jesús tiene un precio en tu vida, si tú le has puesto un precio a Jesús en tu vida, si yo se lo he puesto, créeme que este mundo te lo va a ofrecer. Te lo va a ofrecer. Entonces, ¿qué precio tiene Jesús? ¿Tiene un precio Jesús o no en tu vida? Lo terrible de Judas, bueno, hay muchas cosas terribles, pero es que Judas no alcanzó a disfrutar sus 30 monedas de plata. ¿Qué es lo que, cuando él se da cuenta de todo lo que está pasando, viene remordimiento y va y les quiere devolver el dinero a los líderes religiosos y básicamente se ríen de él. No le aceptan su dinero. ¿Y cómo terminó su vida Judas? Ahorcándose, suicidándose. Terrible. El peor traidor de la historia. Que estuvo tan cerca, pero estaba tan lejos de Jesús. No alcanzó a disfrutar. Y creo que es bueno entender eso, porque eso es lo que a veces pensamos. Que esto otro, esta persona o lo que sea, va a darme lo que ando buscando. Y lo único que vas a descubrir al final de ese camino es que no vas a tener la capacidad de poder disfrutar todo lo que tú piensas que eso te va a dar. Vas a llegar al final, voy a llegar al final y voy a descubrir que estoy tan vacío como estaba al inicio. No me creas a mí, créele a lo que dice la Biblia. En Eclesiastés 5:10, un hombre que básicamente era multimillonario como el rey Salomón, escribió lo siguiente, Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Y lo dice alguien que sabe lo que está diciendo. Salomón tuvo todas las mujeres que él quiso tener. Tuvo todos los títulos universitarios que él quiso tener. Tuvo todos los magíster que él quiso tener. Tuvo todo el dinero que él quiso tener. Y al final él dice, todo es vanidad, estoy vacío. Mejor obedece al Señor, teme al Señor. Ahí está la vida. Entonces, ¿cuál es ¿por qué queremos seguir por nuestro camino? ¿Por qué queremos tomar nuestras decisiones? El punto de esta fecha, el punto de que Jesús se hizo hombre, es que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida se encuentra en Él. Jesús dijo que si creíamos en Él, de nuestro interior iban a fluir ríos de agua viva. Algo que el dinero no te puede dar, algo que las cosas de este mundo no te puede dar. Algo que Judas se perdió porque no creyó en Jesús, porque no se arrepintió de sus pecados. Y porque sus expectativas de Jesús no le cuadraron. Él quería que Jesús hiciera ciertas cosas para él que Jesús no hizo. Entonces, creo que es importante preguntarnos, ¿acaso soy yo, Señor, hoy? ¿Qué desconozco de mí mismo que es bastante? ¿Qué puedo llegar a ser si caigo de tu gracia, Dios? Entonces, que el Señor nos hable. A lo mejor no es un mensaje que esperabas para fiestas navideñas, pero es lo que nos tocaba hoy.
próximo domingo será de Navidad y todo lo que quieres, pero creo que es serio. Y no queremos engrosar la lista de ser cristianos nominales. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, el resto de los discípulos no dijeron, seguro es Judas. Judas tenía el vocabulario cristiano, tenía la experiencia cristiana, fue a todos los estudios bíblicos de Jesús. Y aún así su corazón permaneció incrédulo. Y así hay muchas personas hoy, probablemente aquí también. Necesitas creer, necesitas venir en fe a Jesús.